en todos los gobiernos, en todos, desde Duarte y el PCN y todo, los que llegan al poder, a los grandes cargos, ponen sus agencias de viaje, a sus mujeres, a sus amantes, les ponen agencias de viaje, porque todos los pasajes se compran en esas agencias de viaje. Entonces, ¿qué pasa? Ir sábado, domingo y lunes a Miami, a las islas del Caribe, a Costa Rica, etcétera, etcétera, es un negociazo para las agencias de viaje. Entonces, por eso dan esas vacaciones, no es para que se estimule la economía nacional. O los famosos puentes, que le llaman los puentes. Entonces, lo que está sucediendo, hay que decirlo, toda esta vagancia de este país no la merecemos. ¿Cómo es posible que no se trabaje en un país donde la economía esté hundida solo para complacer o para viajes? Porque hoy hasta tienen el pretexto los políticos de decirle a la esposa: mira, vamos a aprovechar para hacer campaña ahí en Morazán, así que no voy a estar 3 días, pero se van con las amantes a otros países. ¿Me entiendes? Eso yo lo sé. Yo lo he vivido, ese mundo, así como lo aprecié. Pero que en una economía próspera, todas esas cochinadas se pueden hacer, pero no en una economía pobre y en un país donde no se trabaja. Si esa base, si las cosas buenas que este gobierno ha hecho se mantienen, pero en una perspectiva de largo plazo y de verdadera incidencia de transformación, entonces lo que ha hecho el señor presidente no va a ser bueno, va a ser maravilloso. El punto es cómo sigue esto de aquí para allá. Ojalá que nos queden 10 minutos para ver lo de la campaña, porque para mí es grave lo que está pasando en la campaña. Se están diciendo cosas gravísimas. Estamos volviendo a la guerra, a la Guerra Fría, estamos volviendo a la Guerra Fría. Y eso es retroceder 30 o 40 años. ¿Tú crees que esto es correcto, lo que el presidente maneja? Yo creo que esos datos que el señor presidente da son correctos, son ciertos, ¿sí? Y a eso yo le agregaría todo el trabajo que ha hecho Gerson Martínez con el tema de las carreteras y el tratar de ser lo más transparente posible. Yo esas cosas que dijo el señor presidente y el trabajo de don Gerson, yo lo aplaudo. Y digo, hombre, maravilloso, genial. El problema es que El Salvador necesita mucho más que eso, muchísimo más que eso. Y ese muchísimo más que eso es tocar la estructura económica, que nadie quiere tocar. ¿Sí? El mismo modelo. El modelo económico que tenemos. Eso debe de ser transformado. Ahora, el punto y el gran reto que se enfrenta el señor presidente, partamos de que todo eso es una realidad. Allá afuera la percepción es distinta. Porque no es cierto que este es un gran país trabajador, hombre. Eso es mentira, mentira histórica. Nos han obligado a trabajar y además de eso... El Día del Padre con asueto remunerado. El Día del Padre con asueto remunerado para la empresa pública y privada. Así es. Pero todavía peor que hagan que el señor ministro de Trabajo anuncie semejante cochinada. No, hombre, que es increíble. Don Humberto Centeno puede llegar hasta decir, va a haber asueto de conformidad a las leyes del trabajo, pero no anunciar lo que los pagos de los diputados, que ya lo voy a explicar, se les ocurre que también haya asueto para la empresa pública y privada. Déjame decirte esto, en todos los gobiernos, en todos, desde Duarte y el PCN y todo, los que llegan al poder, a los grandes cargos, ponen sus agencias de viaje, a sus mujeres, a sus amantes, les ponen agencias de viaje, porque todos los pasajes se compran en esas agencias de viaje. Entonces, ¿qué pasa? Ir sábado, domingo y lunes a Miami, a las islas del Caribe, a Costa Rica, etcétera, etcétera, es un negociazo para las agencias de viaje. Entonces, por eso dan esas vacaciones, no es para que se estimule la economía nacional. O los famosos puentes, que le llaman los puentes. Entonces, lo que está sucediendo, hay que decirlo, toda esta vagancia de este país no la merecemos.
¿Cómo es posible que no se trabaje en un país donde la economía esté hundida solo para complacer o para viajes? Porque hoy hasta tienen el pretexto los políticos de decirle a la esposa, mira, vamos a aprovechar para hacer campaña ahí en Morazán, así que no voy a estar 3 días, pero se van con las amantes a otros países. ¿Me entiendes? Eso yo lo sé. Yo lo he vivido, ese mundo, así como lo aprecié. Pero que en una economía próspera, todas esas cochinadas se pueden hacer, pero no en una economía pobre y en un país donde no se trabaja. Por primera vez lo denunció a todos estos de celulares y la compañía y toda esta serie de compañías, tuvo la valentía de denunciar que no ayudan para combatir la delincuencia, no ayudan, casi como diciendo, si ustedes son cuasi delincuentes por efectos comerciales, lo dijo claro, de que cuando ellos tienen formas también tecnológicas de controlar las señales, vienen estos desgraciados y ponen una antena con más fuerza. O sea, casi mareros, pues, de estas telefónicas, casi están en manos de mareros. Eso lo denunció Ricardo, y yo lo felicito por eso. Porque esto es una cosa grave. El punto es, vuelvo a lo que dije al principio, pareciera que las elecciones hay una relación directamente proporcional entre el número de votos que saca un candidato y la fantasía que se les mezcla en el cerebro. Lamentablemente, nuestra madurez no nos permite entender que un puesto público es eso, es un empleo donde se tiene que servir. Ahora, hay cierto endiosamiento que es culpa de nosotros. Nosotros tenemos un sistema presidencialista. Bueno, yo recuerdo cuando el señor presidente Flores, que puso el dólar en este país, y no se le olvide que fue él el que puso el dólar, ¿sí? La gente salía, a final de su mandato, salía diciendo que estaba terriblemente mal la economía, etcétera, el país iba terriblemente mal, etcétera, pero se le preguntaba, porque se recuerdan que él fue candidato para presidir la OEA, la misma gente decía, hombre, maravilloso que lo pongan ahí, es un hombre maravilloso, etcétera, hablaba tan bien de él. Entonces la gente no conectaba su realidad, el mismo dólar, con este señor. Bueno, don Mauricio Funes ha hecho cosas muy bien, pero hay una deuda todavía pendiente. Es allí donde está nuestro papel como ciudadanos, hacer que las instituciones funcionen. Y yo esperaría que el señor presidente no se lleve más dinero que con el que entró, que se quede igual con la misma situación económica. Eso es mi aspiración. ¿Y tu percepción cuál es? Eso es mi aspiración. Mi percepción es que las instituciones que velan por eso no funcionan.